prejuzgando el saber pedagógico puesto en juego en el pasado. En este caso, un diagnóstico negativo y crítico de la situación actual nos deja a salvo a quienes intervenimos aquí y ahora, porque no es otra cosa que la emisión de un juicio sobre los que intervinieron en la educación de esa población adulta en el pasado, y nos permite mantener incólume la promesa de la pedagogía de producir cambios en el futuro. Pero al mismo tiempo, el discurso pedagógico es un discurso reivindicador del pasado. Al mismo tiempo que se puede volver crítico de lo que hicimos en el pasado, es un discurso que suele reivindicar el pasado y que al mismo tiempo, o que traduce esta reivindicación del pasado en una equivalencia entre cambio y deterioro. Se suelen interpretar en educación los signos de cambio como parte de un camino inevitable hacia el naufragio. Los alumnos cada vez saben menos. No estoy diciendo que esto sea así, estoy diciendo así es como circula la retórica pedagógica, ¿no? Los alumnos cada vez saben menos. Los padres cada vez se interesan menos por la educación de sus hijos. La autoridad de la escuela está en crisis. La infraestructura escolar se deteriora. La medida del deterioro la da naturalmente el estado anterior al cambio. Estado que solemos localizar de manera muy precisa, antes. Solemos decir, antes se aprendía más, antes los profesores enseñaban mejor, antes esto no pasaba. Y esta perspectiva del pasado, de un pasado que añoramos, puede convivir con la perspectiva anterior, de un pasado que sometemos a crítica a la luz de sus efectos actuales. ¿Por qué pueden convivir? Porque la perspectiva del pasado, que hace equivaler todo cambio a deterioro, es una perspectiva que usa el pasado mucho menos desde una mirada histórica y mucho más desde una mirada mítica. Por lo tanto, no importa siquiera cuándo se localiza el antes, cuando decimos antes era mejor. Lo que importa es el modo en que el pasado funciona en la memoria individual y colectiva como un lugar mítico que condensa nuestra imagen acerca de lo que las escuelas deben ser y ya no son. Al mismo tiempo, o por esta misma razón, el uso del pasado que solemos hacer en esta retórica que mira el cambio como deterioro, es un uso normativo. Lo que nos trae el recurso al pasado no es la escuela en su historicidad, sino más bien lo que la escuela es, en una pretendida esencialidad y por lo tanto universalidad. Por eso decimos, es un recurso ahistórico al pasado, que lo que pretende es encontrar en el pasado algo así como la naturaleza de la escuela, lo que la escuela es y debería seguir siendo. Lo paradójico es que cuando el pasado funciona normativamente, se convierte en un recurso que imposibilita la percepción del cambio. Esto es así porque lo propio del funcionamiento normativo consiste en un extremo en afirmar o negar la entidad de algo según se ajuste o no a la norma. Cada vez que pronunciamos frases como esto no es una escuela, estos no son alumnos, o profesores eran los de antes, lo que equivale a decir que los de ahora no lo son, estamos frente a un uso deshistorizado y normativo del pasado, que funcionará también como parámetro para establecer el grado de deterioro de la educación, definido ya no como cambio histórico, sino como distanciamiento de una norma. En relación con esta cuestión, habría que señalar también que en este tipo de discurso que equipara normativamente cambio con deterioro, encontramos además un funcionamiento homogéneo del pasado. Solemos referir a un pasado que homogéneamente habría sido un pasado mejor al que vale la pena volver. Tanto es así, tan homogéneamente vemos el pasado,
que distintas generaciones coinciden en señalar el deterioro de la educación actual respecto a la educación que ellos recibieron, aun cuando la educación que cada una de esas generaciones recibió haya sido diferente. En relación con este punto, en un libro ya clásico, otro libro de Christian Baudelot, en este caso escrito con Roger Establet, que se llama El nivel educativo sube, ellos señalan ahí que la expresión el nivel educativo baja, y dicen, voy a citar, forma parte de los elementos que componen el paisaje intemporal de la escuela. Se le descubre cada año con el mismo pavor. Se le deplora hoy en los mismos términos de antaño. Los autores señalan, en principio, que la insistencia en afirmar que el nivel educativo se deteriora implacablemente es como mínimo paradójico, dado que la repetición de este razonamiento lleva en sí misma los gérmenes de su propia destrucción. En efecto, si el descenso del nivel educativo hubiera sido efectivamente ininterrumpido, estaríamos hoy frente a una generación impedida de realizar las actividades sociales más simples y, por supuesto, frente a una generación que ya no tendría siquiera maestros. Frente a este efecto paradójico, Baudelot y Establet dicen, cito, es preciso suponer la existencia de un auténtico ensañamiento contra la juventud para sostener con ese aplomo intemporal que la mejora patente de todas las ciencias y de todas las técnicas haya sido obra de hombres y mujeres cada vez más débiles que sus antepasados. Entre las esquirlas del sílex, el genio del hombre se mostraba en su apogeo. A través de la informática, la relatividad general, la musicología barroca o la aeronáutica, solo se expresan subhombres envilecidos por el multisecular descenso del nivel. El discurso intemporal sobre el descenso del nivel permanece sordo y ciego a las evidencias que desmienten cada día su propio fundamento. No es el tema que quiero tratar acá, pero quiero decir que sobre esto, estos autores lo que van a sostener es que la medida misma de nivel educativo funciona como un organizador social que tiene el efecto de introducir y multiplicar los criterios de clasificación de la población a medida que el sistema escolar se masifica. Lo dicen así. El primer gesto no estriba nunca en felicitarse por un incremento numérico de los alumnos que logran obtener un título escolar preciso. Se trata más bien de sospechar alguna decadencia y un cierto fraude en esa irrupción de las masas. Quiero decir, pareciera que la idea de que todo cambio en la educación es deterioro o que la educación de las generaciones anteriores fue cada vez mejor, es una idea que no podemos desprender de la masificación de los sistemas educativos, del avance en la meta de universalización, y en este sentido algunos hablan de una suerte de lógica de degradación por hacinamiento. Cuantos más alumnos, más se degrada la educación. Cuanto más se universaliza, más desciende su nivel social. Por supuesto, no estoy diciendo que esto sea así. Lo que estoy diciendo es que en la medida en que este razonamiento se sostiene con poca discusión, las políticas mismas de inclusión educativa, o más bien el éxito mismo de cualquier medida de inclusión educativa, conlleva en sí misma su propio fracaso. Porque en la medida en que tengan éxito e incluyan más alumnos en las escuelas, pareciera que desciende el nivel y por lo tanto el valor social de aquello que les ofrecemos. Finalmente, mientras en paralelo podemos sostener esta idea del pasado mitificada y normativizante, un pasado al que desearíamos volver. Mientras seguimos sosteniendo que a medida que las escuelas se masifican, su trabajo, su funcionamiento y quienes la habitan se deterioran. Al mismo tiempo que podemos sostener que los puntos críticos de la sociedad de hoy son imputables a la educación del pasado, al mismo tiempo la pedagogía también puede sostener
que en educación, sobre todo en la educación escolar, nada cambia. Nada cambia y es muy difícil que algo cambie. De hecho, las aulas escolares presentan todavía aproximadamente la misma configuración desde finales del siglo XIX, unas aulas imaginadas por los pedagogos de los siglos XVII y XVIII y diseñadas en sus dispositivos específicos por los pedagogos de los siglos XIX y XX. Pareciera que la organización y el funcionamiento del aula escolar ha sufrido bastantes pocas modificaciones, que nos permitiría sostener, bueno, parece que en las escuelas, a pesar de todo esto, nada cambia demasiado. Digo, espacios cerrados, enseñanza simultánea, cierto modo de organización del tiempo, alternancia entre tiempo de clase y tiempo de descanso, etc. Pero lo cierto es que desde dentro de las escuelas todo parece estar cambiando. Los gestos escolares parecen los mismos, pero, como decía Esteve, el escenario y los actores son otros. En cualquier caso, con toda la complejidad que es propia de la naturaleza de la anticipación pedagógica, los límites para realizar esa anticipación son evidentes. La cuestión es que si es difícil prever, como decía Perrenú, y vuelvo al inicio, de qué estará hecho el planeta en 50 o 60 años más, mucho más difícil nos resulta a los pedagogos prever de qué estarán hechas las escuelas. Tanto más nos resulta difícil imaginar si seguirá habiendo escuelas. Porque la escuela es todavía nuestro límite para imaginar, nuestro límite para anticipar. O, digámoslo con más precisión, la forma escolar que la modernidad diseñó para asegurar la transmisión masiva del saber constituye hoy el límite de nuestra imaginación, de nuestra capacidad de anticipación. Sin embargo, la hipótesis de que estamos asistiendo al fin de algo ya tiene un lugar entre nosotros. La idea de que estamos asistiendo al fin de un modo histórico de resolver el problema de la transmisión masiva del saber se va instalando y en esta formulación confluyen muchas hipótesis lanzadas desde distintos campos disciplinares al ruedo del debate sobre el mundo contemporáneo, todas aquellas que intentan dar cuenta de los cambios en el mundo contemporáneo, en el lugar del Estado, en las formas de producción de la subjetividad, en las formas de ejercicio del poder en las sociedades, etc. También en los últimos tiempos, hay que decirlo, la historia de la educación desarrolló investigaciones que permiten decir cada vez con más precisión en qué momento histórico se puede localizar la emergencia de la forma escolar moderna, cuáles son sus rasgos característicos, qué la distingue históricamente de formas escolares o formas educativas premodernas, y con esto nos da las herramientas para mirar aquí y ahora, frente a los cambios actuales, cuándo podemos decir que seguimos estando frente a la forma escolar moderna y cuándo se convirtió en otra cosa. Y al mismo tiempo, el desarrollo espectacular de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación pone en evidencia la potencialidad de estos medios como vías de acceso al saber y permite imaginar el desplazamiento de la institución escolar por nuevas formas de enseñanza y aprendizaje propiciadas por las nuevas tecnologías. Tanto las propiciadas por las nuevas tecnologías como las propiciadas por los estudios vinculados con el funcionamiento del cerebro y los desarrollos químicos que esto podría producir y sus impactos en términos del aprendizaje. Se estrenó la semana pasada una película sobre este asunto, no sé si la vieron, que se llama Sin Límites, donde hay una persona que toma una pastillita, una droga que clandestinamente circula, y esta droga activa todas las terminales de su cerebro y le permite aprender todo en un tiempo brevísimo en términos de un día. Por supuesto, en la película nos deja salvo todavía los pedagogos y nos permitirá conservar nuestro trabajo por un tiempo, por lo menos en la hipótesis del que la produjo, porque a la persona que toma la pastilla le va muy mal, finalmente,
al principio es el paraíso del aprendizaje instantáneo, pero después le va mal, se vuelve adicto, su vida se convierte en una cosa horrible. O sea que por ahora, aún la ciencia ficción encontró ese límite para pensar la cuestión. Entonces decía, alentadas por distintas hipótesis que indagan los cambios en el mundo contemporáneo, posibles de fundamentar razonablemente gracias a las herramientas que nos provee la historia de la educación y plausibles, dado el estado actual y previsible a corto plazo del desarrollo tecnológico, las hipótesis del fin de la escuela ocupan un lugar cada vez más importante en los debates pedagógicos, especialmente de aquellos que pretenden dar cuenta de los efectos de los cambios sociales y culturales sobre las escuelas. Sin embargo, me gustaría introducir dos prevenciones. La primera es que la sentencia del fin de la escuela no es nueva. Por lo menos hace medio siglo, desde la segunda mitad del siglo XX, esta idea de distintas maneras y bajo distintos registros ha circulado. La segunda prevención que me gustaría hacer es que, aunque es una idea plausible, esperable, todavía tiene algo de inverosímil. Mientras los sistemas escolares se sigan expandiendo, mientras se siga expandiendo la cantidad de alumnos y de docentes y de años de escolaridad obligatoria, mientras se sigan construyendo edificios, mientras se sigan multiplicando las políticas destinadas a incluir en las escuelas a sectores cada vez más amplios de la población, es difícil aceptar la idea de que la escuela, tal y como la conocemos, se encuentra en crisis terminal. Aun cuando no podamos afirmar con certeza que la escuela goza de buena salud, lo que parece evidente es que va por más. La pregunta entonces que me gustaría hacer en los 10 o 15 minutos que me quedan es, ¿qué hace posible, primero, la formulación de esta hipótesis? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los límites en términos de la anticipación, dentro de los cuales la idea de una sociedad post-escolar ha sido pensada en el campo pedagógico? Me interesa insistir en que no estoy sosteniendo que las escuelas vayan a ver su final en los próximos años. Lo que quiero decir es que es una idea, es una hipótesis que debe dialogar con la pedagogía, fundamentalmente porque permite, entre otras cosas, tensar los límites de lo que somos capaces de imaginar en términos de la transmisión masiva del saber. Y para esto me gustaría repasar muy rápidamente los distintos registros en los que la idea del fin de la escuela ha aparecido ya en el campo de la pedagogía. El primero es el de la ciencia ficción, el de las ficciones. Hay muchas ficciones en relación con esto. Lo que me interesan son aquellas ficciones que muestran cómo en el futuro se recuerdan las escuelas del pasado. Básicamente porque es ese punto en el que se pone más en relación nuestra mirada sobre las escuelas presentes y nuestra capacidad de anticipación del futuro. Y en relación con esto, yo me he detenido en dos relatos. Uno es muy conocido por todos, así que voy a pasarlo más o menos rápido, que es ese cuentito muy breve de Isaac Asimov, que se llama ¿Cuánto nos divertíamos? ¿Lo conocen? ¿Sí? Me interesa ese cuentito que incluso se usa en la escuela primaria como ejemplo de literatura de ciencia ficción. Me interesa ese cuentito que se ubica en el año 2150 aproximadamente. Está escrito en la década del 50, de 1950, por Asimov. Y me interesa mucho porque muestra en un autor que ha sido capaz de anticipar en la literatura que ha producido adelantos muy espectaculares, como los libros electrónicos o los robots, no es capaz de imaginar algo que no se parezca a la escuela tal y como la conocemos. Como ustedes recordarán, en el librito hay dos niños
que encuentran un libro que habla de la escuela nuestra, en el año 2150. Asimov dice, esos chicos se educan en sus casas con un maestro automático, que es un robot, donde ellos insertan tareas y el maestro les da las indicaciones. Y dice, hay un maestro automático, funciona en una habitación especial de la casa que se llama aula. El robot se enciende todos los días de lunes a viernes en un horario regular. Cuando el robot se descompone, viene el inspector del condado y lo arregla. Cuando los niños no pueden seguir la progresión de las tareas, el inspector ajusta la progresión a la edad de los niños. Los niños, por supuesto, detestan al robot, encuentran un libro que habla de la escuela y dicen cuánto se debían divertir los chicos en esa escuela, ¿no? El tono nostálgico de todo el cuento y el tono reivindicativo de la escuela en Asimov es muy notable. Cuánto nos divertíamos, no hace más que reivindicar la escuela que hoy tenemos. Pero lo que me interesa destacar es el límite de un autor que ha sido capaz de expandir todos los límites en otros terrenos, en la literatura de ficción, para imaginar algo que no tenga un aula, un maestro. Porque que el maestro sea un robot y no un humano es un detalle menor. Un aula, un maestro, una secuencia, una progresión ajustada a la edad, un horario regular, etcétera, etcétera. Pero la segunda ficción que me interesaría compartir con ustedes me parece a mí más interesante porque está producida por un pedagogo, Philippe Perrenot, que ha escrito un pequeño texto de ficción que se llama El planeta Kafka. Y allí este relato está ubicado en el año 2482 y se trata de un informe dirigido a la Academia de Etnografía Extragaláctica por un socio explorador independiente que viene de otro planeta y va a ver en un planeta que él le llama el planeta Kafka, que es el único planeta habitado del sistema solar, o sea, nosotros, va a mirar algo raro que pasa en ese planeta, que es el tratamiento masivo de enfermedades infantiles. El relato prevé, fiel a la literatura de anticipación, como es la ciencia ficción, el relato prevé que la escuela va a desaparecer en el futuro. Solo que en el relato de Perrenot, la escuela no va a desaparecer en la Tierra. Desapareció ya en otros planetas, dice Perrenot, y desapareció allí, en otros planetas, alrededor del siglo XX, cuando surgen los medios de aprendizaje instantáneo. Ahí desaparece la escuela. Sin embargo, en la Tierra se mantiene 5 siglos después, aunque ya no con el propósito de asegurar la instrucción masiva, sino para tratar una extraña e imprecisa enfermedad con la que parecen nacer todos los niños, dice el informe del socioexplorador planetario, especialmente en las sociedades más ricas. Sobre esta idea general, imagínense todas las derivaciones del relato que establecen una analogía entre el sistema educativo y un sistema masivo de tratamiento de una enfermedad infantil. Entonces Perrenot dice, es una enfermedad con la que nace toda la población infantil. Aparentemente, dice, no es mortal, ni sus síntomas se padecen durante la infancia. No obstante, es grave, dado que si no se recibe tratamiento a tiempo, impide al individuo devenir completamente adulto. La hospitalización masiva de los niños se realiza en hospitales. Imaginen una persona mirando el sistema educativo, ¿no? Pensando que lo que hace es tratar una enfermedad. La hospitalización se realiza en hospitales de día, cercanos al hogar. Debe iniciarse obligatoriamente a los 6 años de edad. El tratamiento está dividido en etapas anuales, aparentemente, dice el socioexplorador, aparentemente adecuadas a los distintos estadios de la enfermedad, aunque el tratamiento no presenta muchas novedades, al menos en los 6 primeros años, parece igual. Durante los primeros años los niños son confiados a médicos generalistas que administran sus distintas fases. Cada médico es responsable de alrededor de 25 enfermos.
Parece, dice, que el tratamiento a veces falla, entonces hay que repetirlo todo y el niño debe volver a hacer todo el año de tratamiento otra vez, etcétera, etcétera. ¿Qué me interesa destacar de este texto de ficción que propone Perrenú? Que en este caso, Perrenú, probablemente porque es por pedagogo, se muestra mucho menos condescendiente con la escuela que Isaac Asimov y realiza una descripción realmente irónica y fatalmente desalentadora del sistema escolar, descripción que realiza desde el futuro. En este relato, lo desalentador para Perrenú no radica en la anticipación de que la escuela va a desaparecer en el futuro, sino todo lo contrario. Lo que lo desalienta a Perrenú es imaginar que después de 5 siglos, la escuela, aun cuando ya no se sepa para qué sirve, no va a desaparecer en el futuro, sino que va a seguir insistiendo en tratar a la población infantil para educar o para curar, da lo mismo, en tratar, procesar a la población infantil exactamente de la misma manera. De hecho, está su crítica en relación con esto, que para Perrenú, que el relato se ubique 5 siglos más tarde, no da otra cosa que la medida de la necedad que él anticipa que va a sufrir la pedagogía en los sistemas educativos. De hecho, el relato termina diciendo: me rehúso a creer que tantos siglos más tarde hubiera podido existir sobre la Tierra para la educación de los niños un sistema tan absurdo. En cualquier caso, los dos relatos. En uno, porque no puede imaginar algo que no sea la escuela, y en todo caso añoraría que desaparezca. En el otro, porque el pedagogo está convencido de que no va a desaparecer. En los dos casos, los límites a la anticipación parecen seguir estando dentro de los límites de la forma escolar. Muy rápidamente, porque tengo 5 minutos, quiero decir que la hipótesis del fin de la escuela ha aparecido, como bien sabemos, en otros registros. Junto con el de la ciencia ficción, ha aparecido también en un registro político. Es el registro de la década del 70, de las hipótesis desescolarizantes, de la hipótesis producida por Ivan Illich, por Reimer. Recordarán el viejo libro de Illich, La desescolarización de la sociedad, o el de Reimer, La escuela ha muerto. No voy a detenerme en esto, lo que sí quiero señalar es que en este caso la idea del fin de la escuela no era una anticipación, esto es, no era algo que Illich o Reimer creyeran que pudiera ocurrir, sino que era algo que establecían que debía ocurrir. Era más el contenido de una premisa política, era un deseo, era un propósito, trabajar, luchar políticamente para que la escuela desaparezca, pero este propósito se erige frente a la solidez de los sistemas escolares. Esto es, nuevamente aparece en la literatura pedagógica la idea del fin de la escuela, pero ya no como algo anticipable, sino como algo deseable en la perspectiva de Illich. Y de verdad creo que hay en Illich, probablemente no lo haya hasta ahora en ningún otro pedagogo, y no lo hay, por cierto, en la actualidad, hasta donde yo puedo entender, hay en Illich, sí, una propuesta de cómo resolver a través de medios distintos de la forma escolar moderna el problema de la transmisión masiva del saber. Y en ese sentido vale la pena volver a leerlo. Finalmente, ya hace pocos años, y analizando los resultados de las reformas políticas, sobre todo de los tiempos de auge del neoliberalismo, entre las décadas del 80 y los 90, aparece también la idea de que la escuela la van a hacer desaparecer las políticas, pero no debe desaparecer. Esta idea está contenida en particular en un libro publicado en el año 2000 por un sociólogo francés que se llama Michel Eliard, que escribió un libro que se llama El fin de la escuela. Y allí el límite de la imaginación pedagógica es
evidente, desbordante. Lo que dice Liar es la alianza con la empresa, la intromisión de los mercados, está llevando a su final la escuela republicana. Hay que volver a la escuela de Jules Ferry, dice Liar, esto es, hay que volver a la escuela del siglo XIX. No puede imaginar otra cosa más que esta. Finalmente, contamos hoy con análisis que en un registro un poco más mesurado, en un registro, si se quiere, investigativo, más científico, empiezan a indagar, empiezan a mostrar en qué aspectos, en qué puntos podemos decir que la escuela está llegando a su final. O, insisto, que la forma escolar moderna está llegando a su final. Es el caso de los trabajos, por ejemplo, que ha producido Mariana Narodowski, en los trabajos de Silvia Duchansky, Ignacio Leukovich, que por distintas razones van a decir que, por ejemplo, cito, nos volcamos por un final del proceso moderno de escolarización, un final sin demasiado despliegue argumental, con menos lamentos nostálgicos de los que hubiéramos supuesto hace décadas, un final, como dice el tango, sin penas ni olvidos. Por supuesto, este final no supone para estos autores un final de la escuela en su materialidad, supone un final de la escuela en tanto forma, organización, institucional y política de procesamiento del conjunto de la población infantil y juvenil. Para terminar, quiero decir que la pedagogía parece resistir fiel a sí misma, fiel a sus propios límites, fiel a su impronta escolarizante, aun cuando ha pensado durante medio siglo la posibilidad, la idea, la anticipación de que la escuela pueda desaparecer. En este sentido, la imaginación pedagógica resiste cada vez que en lugar de dialogar con la posibilidad de desaparición de la escuela, elige atajos. Algunos atajos son la nostalgia, algunos atajos son moralistas, algunos atajos también son políticos, pero el punto es cuánto podemos pensar, cuánto podemos anticipar, expandiendo, estirando los límites que la escuela le ha puesto, las coordenadas escolares del pensamiento pedagógico. Y me parece central esto, porque mientras no lo hagamos los pedagogos, el lugar de enunciación de los futuros posibles y deseables para la educación se desplaza hacia otros territorios. Quiero decir, son otros los que sí piensan, sí anticipan el futuro posible y deseable para la educación. El mercado, las tecnologías, las mismas familias. Baste mencionar acá el megaproyecto denominado las escuelas del futuro que está implementando Microsoft en distintos países de América Latina. Lo que no pensamos los pedagogos lo está pensando Bill Gates. Baste mencionar acá la vuelta a la educación doméstica por la vía de la modalidad de la homeschooling, que está poniendo en las familias la definición, la anticipación de cuál es el futuro deseable y posible, que ahora, en la versión de la educación doméstica, tienen derecho a ser pensado individualmente. Lo que está en juego, me parece a mí, no es poco. En la discusión sobre qué es escuela y qué no es escuela, sobre su continuidad o sobre su final, se dirime cuál es el valor de la escuela en una serie que incluye, entre otras cosas, los principios de igualdad, de democracia, de derecho y de justicia. Quizá sea necesario ponerle fin a la retórica del fin, no necesariamente para desmentirla, sino para definitivamente ampliar el horizonte y atrevernos a imaginar qué hay del otro lado. Muchas gracias.
Hola, ahí está. Gracias. Bueno, después de esta lúcida exposición donde a todos nos permite reflexionar sobre las importantes ideas que nos trajo hoy la doctora Dicker, llegaron las preguntas. Así que están todos en condiciones de hacer sus preguntas a la disertante y hay gente que las está recibiendo. Leo la primera. ¿Piensa usted que la enseñanza por las escuelas de antes también se relaciona con la añoranza de volver a valores como el respeto, la honestidad, etcétera, que últimamente es difícil encontrar entre nosotros, aunque, gracias a Dios, todavía no han desaparecido? Bueno, acá hay una pregunta por la añoranza. Sí, la referencia a las escuelas de antes siempre es una referencia nostálgica. Imaginar que vamos a encontrar allí o añorar de ese pasado valores que no encontramos hoy, yo creo que no es un camino que nos lleve realmente a ningún lado, porque lo que la nostalgia no nos permite hacer es ver qué sí hay hoy. Ahí donde lo que hay no lo reconocemos ni como respeto, ni como honestidad, ni como autoridad, solo porque lo estamos evaluando normativamente respecto del pasado. No estamos evaluando qué cambió, por ejemplo, en las formas de ejercicio de la autoridad. Estamos evaluando las formas de ejercicio de la autoridad actuales en relación con una norma que diría qué es la autoridad, pero esa norma no es otra cosa que un modo histórico de establecer vínculos de autoridad. Por lo tanto, sí creo que es un gesto nostálgico, un gesto de añoranza, y creo que la añoranza no nos permite a los pedagogos pensar mucho. Bien, gracias. Tenemos la siguiente. Ante la incertidumbre del efecto de la educación sobre el educando, ¿en qué se debe fundamentar el acto educativo? ¿Es fructífero este relativismo para la educación? ¿En qué? Bueno, ¿cómo la...? Hola, ¿se escucha? Hola, ¿ahí se escucha? Está buena la pregunta, es como la pregunta del millón. Si supiéramos cuál es el efecto que produce la educación y pudiéramos anticiparlo de modo tal que nos permita fundamentar cuasi científicamente nuestras intervenciones, habríamos resuelto todos nuestros problemas. Pero yo creo que no es un problema de relativismo, sí es un problema de incertidumbre. Coincido con el autor de esta pregunta o la autora, que es un problema de incertidumbre, o más bien que ubica la incertidumbre en un lugar que debemos desproblematizar. Efectivamente, no podemos anticipar a la manera, insisto, de la predicción científica cuál va a ser un efecto, pero la anticipación sí es política, sí es política, y la misma anticipación produce efectos. Entonces, no hay relativismo allí donde lo que hay es una posición política que establece cuál es el efecto deseable y deja abierto la posibilidad, por otra parte, como dice la Rosa, infinita, de que el efecto que se produzca sea otro. Porque justamente dejar abierta la posibilidad de que el efecto sea distinto de aquel que nuestro saber anticipa, es casi lo único que le da oportunidad a los otros de ser otra cosa, de ser alguien distinto de lo que nuestro saber permite anticipar que va a ser, porque muchas veces esa anticipación configura un destino. Cuando los destinos son destinos empobrecidos,
entonces cierra nuestra anticipación la posibilidad de que el otro sea otra cosa. Y si lo dije fue un error. No creo que haya que volver a la escuela de ningún lado, creo al revés. Creo que hay que poder pensar qué queda hoy de esa escuela y si eso nos permite decir que sigue siendo la misma escuela y si no estamos ya necesitando imaginar otra cosa. Otra, ¿se está preparando el clima para justificar la desvinculación del Estado en lo que respecta a la función socializadora? Es una pregunta interesante. No puedo contestar si se está preparando el clima, porque difícilmente podamos imaginar que estos procesos se explican bajo hipótesis conspirativas. No creo que haya un grupo de gente pensando cómo preparamos el clima para que el Estado se desvincule de la función socializadora. Lo que sí es cierto es que se instalan cada vez con mayor fuerza, yo diría, lógicas de ejercicio de la política estatal que, empalmadas con cambios culturales, cambios en las formas de producción de la subjetividad, esto es, cambios que no son controlables políticamente, pero que empalman con estos cambios, están produciendo una especie de delegación de la responsabilidad al punto que cada individuo sea responsable solo de sí mismo. Como dice Ehrenberg en ese libro maravilloso que se llama La fatiga de ser uno mismo, pareciera que las individualidades contemporáneas no se producen ya en el debate entre lo que está permitido y prohibido, esto es, en relación con una ley externa, sino en el debate entre lo que es posible y lo que no es posible para mí. De modo que lo que hay es una hiperresponsabilización del individuo a la cual se montan las políticas, en particular las políticas educativas. Hoy en día, las políticas internacionales que comienzan con el establecimiento de metas educativas para regiones, como es el caso de las metas 2021 para Iberoamérica, como es el caso de las metas educativas 2020 para la Unión Europea, empieza con el establecimiento de metas que fijan entre las metas principales formar la autonomía y la capacidad de iniciativa individual. Esas metas que se fijan internacionalmente se montan además sobre acuerdos de que el mejor modo de cumplir esas metas es teniendo escuelas autónomas que hagan sus propios proyectos, que tengan su iniciativa, que sean responsables de lo que hacen. Que al mismo tiempo lo mejor que le puede pasar es tener docentes autónomos que sean responsables de sus propios proyectos, con su propia iniciativa, etcétera, para formar alumnos autónomos capaces de tener iniciativa, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que pareciera que la responsabilidad educativa se va reduciendo a darle a otro las herramientas para que sea capaz de hacerse responsable de sí mismo, mientras que ya nadie parece hacerse responsable de nadie. Mientras que, recordemos, la responsabilidad educativa, como decía Laurence Cornu, retomando aquel viejo trabajo de Hannah Arendt, que es la libertad, la responsabilidad educativa no es otra cosa que responder por, dar respuesta a y responder por. La responsabilidad de los educadores no es otra que responder por las nuevas generaciones, por la protección de la novedad que traen y al mismo tiempo responder por el mundo y la protección del mundo en el que se van a insertar. Las nuevas formas que va adquiriendo la política entre las metas internacionales y la autonomía individual evidentemente empiezan a diluir la responsabilidad educativa y también, por cierto, la responsabilidad del Estado.
Hay otra pregunta que tiene que ver con San Luis. Dice, doctora, acá en San Luis ya hay escuelas digitales con muy pocos docentes. Yo sé que me escuchas poco. ¿Será el fin de la escuela antigua con valores? Había puesto algo que tachó, pero puso con valores. ¿Con valores? Sí, bien. Bueno, no lo sé, habría que ver cómo funcionan esas escuelas digitales. Recordemos que uno puede digitalizar los ámbitos de enseñanza y no obstante mantener la forma escolar moderna. Yo he hecho un trabajo hace algunos años en un conjunto de aulas de escuelas primarias que se habían diseñado como aulas en red, donde se rompía la idea de enseñanza simultánea. Los alumnos estaban dispuestos perimetralmente en un aula, cada uno con su puesto de computadora, el maestro con su puesto, etc. Y el maestro cada tanto hacía lo siguiente, mandaba la misma tarea a todas las pantallas, la misma a todas, y después de hacerlo, levantaba la cabeza por encima de su monitor y les decía, chicos, mírenme. Con lo cual todos los chicos tenían que girar porque estaban de espaldas a ella. Giraban, restituía la escena de la enseñanza simultánea y les decía, les mandé algo. ¿No? Entonces, habrá que ver cómo y hasta qué punto la digitalización trastoca, pone en tensión los dispositivos de la forma escolar moderna o no. Ahora, con valores o sin valores, no tiene que ver con la digitalización ni con la forma escolar, tiene que ver con otras cosas. Bien. No sé si vamos a tener tiempo de leer todas. Vamos a intentarlo. Más allá de lo que usted pueda, más allá de lo que pueda pasar, más allá de lo que pueda pasar, los chicos con o sin crisis no dejan de ir a la escuela, así tengan PC. ¿Es aporte de la enseñanza su lugar de pertenencia? ¿Cómo lo ve usted? Sí, claro. No solo no dejan de ir a la escuela, sino que aquellos que no logran mantenerse en las escuelas, porque recordemos que más allá de todas las declamaciones y políticas inclusivas, en la Argentina el 50% de los chicos no logra terminar la escuela secundaria. Aquellos que no están adentro de las escuelas viven el abandono escolar como una deuda que alguna vez esperan poder pagar, aún estando en la peor circunstancia. Sin duda, la escuela sigue teniendo un valor social que hace que siga siendo un lugar deseable, quizá no tanto ya, o cada vez menos, como espacio de aprendizaje, de objetos de conocimiento que las escuelas mismas consideren valiosos socialmente y los docentes consideren valiosos socialmente, pero la escuela sigue siendo un ámbito en el que sin duda los chicos quieren estar. Las certificaciones escolares siguen teniendo todavía un valor diferencial en el mercado de trabajo, en las oportunidades de éxito social. De todos modos, por supuesto, las formas de acreditación de los saberes también se empiezan a desprender de los sistemas escolares. Piensen en el desarrollo que tiene tanto en Europa como en Estados Unidos todo el procedimiento de acreditación y certificación de saberes que permite certificar niveles educativos a aquellos que han adquirido un saber por fuera del circuito escolar. De todos modos, sí, creo que la escuela todavía no compite con la PC, o más bien, puede ganar algo en esa convivencia con la digitalización, con las computadoras, con las tecnologías, en la medida en que uno nos resistamos los pedagogos a curricularizar y escolarizar las tecnologías digitales. Me parece que es un problema, a mí por lo menos me parece que es un problema que
haya tanta preocupación por producir contenidos y diseñar estrategias para usar la netbook en la escuela. Se supone que el contacto con la tecnología produce unos efectos y que la escuela tiene que seguir enseñando aquello que nadie buscaría porque no sabría ni siquiera que existe. En una investigación en el conurbano bonaerense, hace un tiempo, hace algún tiempo un adolescente al que le preguntábamos, a muchos adolescentes que estaban en la escuela secundaria, si les gustaría que la escuela incorporara conocimientos que ellos aprenden fuera de la escuela. La respuesta fue masivamente que no, que para qué, si yo esto ya lo hago fuera de la escuela. Y un adolescente nos decía, yo nunca me hubiera enterado que existió la guerra del Peloponeso y me enteré gracias a que estaba acá en la escuela. Por lo tanto, creo también que las discusiones curriculares deberían alejarse un poco del pragmatismo de la formación para el trabajo o la formación en las competencias necesarias para, y empezar a incorporar más objetos de conocimiento que forman parte de nuestra herencia cultural, que a los docentes nos parece un objeto de conocimiento valioso y que en tanto tal pone en valor al destinatario. Te ofrezco esto porque creo que vos valés lo suficiente como para que tengas esto que yo valoro, que es valioso para mí, más allá de si saber la guerra del Peloponeso te pone mejores competencias para competir, en mejores condiciones para competir en el mercado de trabajo. Creo que nos falta un poco de esto y que el sentido de lo que enseñamos en la escuela no pasa tanto por la validación del conocimiento escolar en otros ámbitos, sino mucho más por haber reconocido al otro como un sujeto valioso para recibir en herencia la cultura de la sociedad. Realmente, y tenemos que ir cerrando porque ustedes saben que el tiempo es tirano, de algún modo Gabriela la ha estado reiteradamente manifestando, porque tiene que ver con qué escuela se imagina usted que se aproxima de acuerdo a los cambios que se producen y como docentes qué deberíamos cambiar o educar, y la otra, cómo hacer para no tener esa idea de predestinación cuando el contexto social de la escuela es totalmente negativo y empobrecido. La otra tiene que ver con el nombre de los dos cuentos. En todo caso, las personas interesadas después, cuando bajemos, se acercan, que se los da Gabriela. O si hay tiempo, se los decís aquí a todos nuevamente. Brevemente, ya para ir terminando, dos palabras sobre la cuestión. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Uno que dice leer, leer. Nada. Hay uno que le dio una de las chicas que dice leer arriba, que tienen que leerlo. ¿Dónde está? He leído todo, señora. Bueno, hay uno que yo vi que dice leer y no lo leyeron. Pero, ¿querés mirarlo? Es de la política neoliberal que aplica San Luis en la educación. Pero acá no está. Sí, pero yo lo acerqué a las chicas, tiene que estar. Bueno, quiero... No se designan docentes, no se ponen vacantes. Perdón, no es momento de dialogar, por favor. Sí, es momento de hacerlo, no filtren información. Está bien, hágala de nuevo la pregunta, por favor. No, por escrito, como está el sistema. Por escrito, por favor. Aplica una política neoliberal, no necesita docentes, no tuve vacantes. Por favor, por escrito. Quiero hablar en docentes. No equipan las escuelas. Se mete el Estado, no hay vestidor ni los cursos intermedios. No hay una política de Europa y Estados Unidos. Hay una política de defensa de la escuela pública. Vamos a recibir la pregunta de la señora. No está aquí. Se la hemos ofrecido que las lea.
porque no es mi misión, y quienes me conocen saben de la honestidad educativa que estamos aquí, las personas que estamos. Entonces no es para nada, no hemos hecho absolutamente lo que aquí se está diciendo. Bien. Yo asumo, no obstante, que un espacio como este es un espacio en el que están multiplicados los diálogos y que no dudo que encontrarán lugares donde todo pueda discutirse y todo pueda dialogarse. Yo quiero simplemente dar acá respuesta a esta cuestión muy brevemente de la predestinación. ¿Cómo hacer para no tener la idea de predestinación? Me parece central porque creo que es en buena medida lo que está en la base del problema de la desigualdad en educación y de la desigualdad social. La primera cuestión es que la situación de pobreza no hace a los individuos pobres. Esto es, primera cuestión, no se puede convertir en una marca identitaria, lo que no es otra cosa que el resultado de un contexto y unos procesos que son políticos. Los chicos, los alumnos, la población o los sectores de la población que sean, pueden vivir en situación de pobreza, pero hay que negarse a definirlos como pobres. Y esto que pasa con la pobreza pasa con cualquier otra asignación identitaria. La asignación que define al otro como delincuente, o como excluido, o como vulnerable, etc., no hace otra cosa que asignarle al otro una identidad que, si al mismo tiempo se la asume como homogénea y algo así como esencializante, como que constituye la esencia del otro, lo único que permite es pronosticar, diseñar un destino. El modo de salir de la predestinación es poner en discusión nuestros modos de nombrar, poner en discusión las operaciones de asignación identitaria que cierran las identidades y que no permiten que el otro sea otra cosa. Jorge La Rosa dice mantener al otro como enigma. Esto es dejar abierta la posibilidad de que sea otra cosa. Y si yo supiera, me imaginara cómo pueden ser las escuelas del futuro, no sería pedagoga. Digo, los límites escolarizantes para anticipar el futuro me asisten como pedagoga que soy. Creo que en ese sentido estamos pasando por un momento histórico muy interesante para ser educadores. De verdad, creo que hay un punto de inflexión que ya no es un cambio táctico en la forma escolar. Estoy convencida que estamos asistiendo a un cambio de otro orden, a una inflexión mucho más profunda, y me parece que es parte de nuestra tarea y de los diálogos que podamos tener, imaginarnos y configurar ese futuro que anticipamos como deseable y como posible. Muchas gracias. Ahí está. Una última cuestión. Los docentes de las escuelas digitales invitan a sus colegas, a todos los que deseen informarse sobre este proyecto, a que se acerquen por la institución, porque es evidentemente que hay muchos colegas que lo desconocen. Gracias. Y por otro lado, llegó el papelito de la persona que había planteado que si se está enterado de las políticas neoliberales, de la destrucción de la escuela pública en la provincia de San Luis, que pretende reemplazarlos por docentes, los docentes por maquinitas. Aquí las colegas de las escuelas digitales les están pidiendo que se acerquen, no nombrando directores, no realizando el acto alumno-aprendizaje. Con eso no se entiende muy bien qué se quiere decir. Y por último hay una más y hay otra más, que bueno, lamentablemente se la dejamos a la doctora para que las pueda tener y las personas interesadas se acerquen. Estamos aquí a continuación. Le hacemos entrega de una resolución ministerial donde se la declara
huésped de invitada académica de honor de la provincia de San Luis, a la doctora Gabriela Dichter. Muchas gracias.